Hola, ¿qué tal, apreciado joven? Hola, ¿qué tal, apreciado joven? Bienvenido a nuestra clase de habilidad verbal. El día de hoy vamos a ver el tema muy interesantísimo que se llama plan de redacción. Pero antes vamos a esperar un ratito para que todos se conecten, ya un par de minutos. Así que esperamos, por favor, en silencio y para poder dar inicio a esta clase de plan de redacción. ¿Sí? Listo, vamos a empezar. Ya. Listo, vamos a empezar con lo que es este plan de redacción. ¿Por qué se llama plan? ¿Por qué se llama redacción? Y mira, te voy a poner esto de manera muy amena, ¿no? Yo sé que la mayoría de ustedes en algún momento, yo sé que tal vez ha planeado algo, ¿sí o no? ¿Quién no planeó irse de paseo? ¿Quién no planeó ir de un rato al cine? ¿Quién no planeó ir un rato a ver a dónde? ¿De compras? ¿O por ahí a comer? Entonces yo sé que la mayoría hemos planeado en algún momento. O tal vez si tú no has planeado, lo ha planeado tu papá, lo ha planeado tu mamá, ha planeado alguien. Pero siempre hay un planeamiento. Este planeamiento va a ser pues una organización. Es más, mira, para que hagan un... Para que hagan un partido político también hay un plan. Para que hagan un colegio hay un plan. Este plan
puede ser basado sobre muchas cosas. ¿Me entiendes? Entonces el plan es ese, realizar un esquema, un bosquejo, realizar como decir el esqueleto, ¿ya? De lo que queremos hacer. Es el esqueleto de lo que queremos nosotros realizar. El esqueleto, la columna vertebral. Porque, déjame decirte, si nosotros no tuviésemos huesos, que es nuestro esqueleto, no podríamos caminar, ¿cierto? Con puro músculo. Entonces, eso es un plan, ¿no? Eso es planear. A ver, mira, vamos a planear, digamos, irnos de paseo virtualmente todos. ¿Está bien? Porque ahora se van a hacer visitas a los museos, viajes de promoción virtuales, ¿no? Es decir, tú vas a pagar y virtualmente te van a mostrar el museo, ¿no? Y tú desde tu casa, ¿no? Entonces, digamos, vamos a planear ir a un museo. Y todos pagamos y todo. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es ir al museo, ver, digamos, la primera, segunda y tercera parte, ¿no? Del museo. Entonces, eso viene a ser un plan, ¿no? Lo que vamos a realizar. Por ejemplo, el paseo, cuando se organiza, primero llegamos, dice, colocamos nuestras cosas en orden, de ahí nos formamos, de ahí vamos a... ¿Qué más vamos a hacer? Pues por ahí alguien dice, profesor, y vamos a almorzar. Bueno, algunos sí, pues no les gusta llegar y de frente comer. Claro, puede ser. Entonces ese es un plan sobre ideas, ¿no? Ideas que vamos a tener, una idea, otra idea y otra idea, ¿no? Entonces ahora en la redacción, pues, ¿qué es redactar? Redactar es, pues, redactar un documento, un oficio, un ensayo, una carta puedes redactar. Entonces, cuando hablamos, ahora, un detalle cuando se habla de redacción. Redactar implica también, tiene que implicar el hecho de que tiene que ser bien redactado, o sea, es decir, sin errores ortográficos, ¿ya? Sin errores ortográficos. Por eso se llama redacción. Entonces, cuando hablamos de un plan de redacción, es decir, cada uno de nosotros tiene que planear cómo vamos a redactar. Es por eso que los escritores, por lo general, antes de escribir un libro o hacer un cuento o una narración, ellos hacen un plan, un esquema. Es decir, cuántos personajes van a tener, quiénes van a ser los personajes principales y todo ello. Entonces, lo mismo sucede acá en este tema de plan de redacción. Van a planear, pero el plan de redacción no es que nosotros vamos a redactar. Ya nos dan un texto escrito. Simplemente vamos a ordenar, porque acá nos dan en desorden las ideas. Y vamos a ver, acompáñame por favor. Dice, plan de redacción. El ejercicio de plan de redacción consiste en el que el estudiante, frente a un conjunto de ideas u oraciones desordenadas, las ordene de acuerdo, que dice, con la secuencia lógica, temporal o procedimental. De esta manera resulta un texto con mensaje claro, preciso y coherente. Eso es plan de redacción. Entonces va a haber ideas desordenadas, ¿no? Que van a tener cierta numeración, ¿no? En algunos en números romanos, otros en números lógicos nada más, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, algunos hasta 6. Y por lo general. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Nuestra función, y hoy te voy a enseñar, es ordenar y que tenga ese texto, esas ideas, esas oraciones o frases, una coherencia y una cohesión. Sí, entonces vamos a ver el orden lógico. Las ideas deben ir de lo general a lo particular, ¿ya? Entonces, de lo abstracto a lo concreto, de la causa al efecto. Entonces, ese es el orden lógico. Cuando hablamos de lo general a lo particular, por ejemplo, te van a poner un tema sobre lo que es, digamos, la historia del Perú. Pero la historia del Perú es grande, ¿cierto? Entonces es nuestro general. Específico, porque dice de lo general a lo particular. Entonces, la historia del Perú, algo particular, entonces puede ser la historia de los huancas, ¿no? Entonces eso es particular, porque es dentro de la parte de lo que implica el tema de lo que es la historia del Perú. Ahora, de lo abstracto a lo concreto, es decir, de algo abstracto, de una idea abstracta, de una idea, por ejemplo, subjetiva a una idea objetiva, ¿no? De la causa al efecto. Por ejemplo, ¿cuándo podremos llamar causa y efecto? Por ejemplo, el trabajo causa cansancio, el estudio causa, su causa, ¿qué será?
una buena calificación. Eso es causa y efecto, ¿no? Por ejemplo, la fiebre o una infección causa fiebre. Eso es causa y efecto, ¿no? Por eso se llama orden lógico. Ahora, de orden temporal, pues vamos a tener las acciones deben ser presentadas teniendo en cuenta lo que ocurre antes, no te olvides, y lo que sucede después. De esta manera, las ideas tienen una secuencialidad cronológica o temporal. Es decir, si estamos viendo, digamos, la historia del Perú y digamos en el texto que tú estás viendo, te van a poner fechas, te van a poner, digamos, ciertas fechas, entonces tú tienes que utilizar ¿qué? El orden temporal, porque el orden temporal, déjame decirte, te va a ayudar a poder ubicar de acuerdo a las fechas, siglos, épocas, o por ejemplo también te va a ayudar a que tú puedas ordenar de acuerdo a ciertos sucesos que se han dado dentro. Puede ser historia del Perú, puede ser sobre las células, entonces cómo fue antes y cómo es ahora, ¿no? Entonces en ese sentido se puede ir dando y tranquilamente tú vas a ir ubicando, ¿sí? Entonces en ese sentido, cronológico por eso se llama, o temporal, porque tiene que ver en el tiempo, ¿no? Digamos, si es 1905 y 1988, pues tienes de acuerdo, o también puede ser de acuerdo a cómo lo estés ubicando, ¿no? Por ejemplo, temporal, primero se va a dar el inicio, después, o por ejemplo, te está hablando del nacimiento, de la juventud y de la vejez. No vas a poner pues en temporal, primero la vejez, después la juventud y al último el nacimiento, por supuesto que no. Entonces, en ese sentido, pues te está hablando, ¿no? Tú tienes que ir viendo esta temporalidad. Ahora, cuando hablamos del orden procedimental, pues el orden procedimental se da en los fenómenos biológicos o técnicos. Debe respetarse la secuencia de acciones en cada proceso específico. En estos casos existen fases o etapas de realización. Un primer paso, pues un segundo, un tercero y así sucesivamente. Es decir, hay un orden de procedimiento. Lo que te mencionaba hace un rato. Por ejemplo, si el texto te está hablando de la fotosíntesis, obvio que la fotosíntesis tiene un orden, ¿cierto? Primero, ¿qué será? Primero tiene que darse la planta, después el sol y todos los procedimientos que continúan. No vas a empezar de atrás hacia adelante. Entonces, a eso se refiere el orden procedimental. O por ejemplo, ¿no? Algo para que tú puedas ubicarte mejor. Cuando hablamos de un orden, tú primero no te vistes como Batman, ¿sí o no? Primero te pones, ¿qué cosa? El pantalón y después el calzoncillo, ¿sí o no? No, ¿sí? O como Superman. Primero, ¿qué te vas a poner? La ropa interior, después el pantalón, en el caso de los varones, ¿no? Y de ahí, eso, ¿no? Entonces, lo mencionaba, ¿no? Porque Batman, algunos dicen, ¿no? Se viste al revés. Primero el pantalón y después el resto. Entonces, hay un orden hasta para vestirse, ¿sí o no? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la vida celular, en la vida animal y en la vida del hombre. Primero, para que tú existas tienes que ser procreado. Después se da el nacimiento, ¿cierto? Y después del nacimiento viene la niñez, y de la niñez viene ¿qué cosa? La adolescencia, y de ahí la juventud, y de ahí la adultez, y ya, sucesivamente, ¿no? Entonces, ese orden tú no lo puedes alterar, no puedes decir, no, primero pues yo quiero, profesor, primero que ser adulto, después soy niño, y de ahí, no sé, viejo, y de ahí adolescente, y de ahí recién nazco. No, pues, es un orden, y ese orden se tiene que ir respetando, ¿sí? Como todas las cosas. Ahora, este plan de redacción pues va a consistir en ordenar un conjunto de oraciones para formar un texto. Criterios de ordenación. Podemos hacer de lo general a lo específico, ya te expliqué. De lo abstracto a lo concreto. De la causa al efecto. Del pasado al presente o al futuro, dependiendo del tipo de texto, ¿no? Ahora, este plan de redacción, acá te lo estoy poniendo mucho más específico dentro de este esquema, ¿no? Ordenación de oraciones según un criterio lógico. Generales. ¿Te acuerdas que te habla de una generalidad? Perfecto. Tiene que seguir este patrón, este orden. Cuando hay un texto, grábate bien, mi estimado alumno.
siempre vas a tener ¿qué cosa? Siempre vas a tener que ubicar esto. En todo texto va a tener esto, una introducción. Tú tienes que ubicarla. Va a haber un desarrollo también. Y va a haber una conclusión. Y por lo general las introducciones aperturan, abren un texto. El desarrollo te cuentan, ¿no? Lo que va en la trama. Y en la conclusión cierran, ¿no? Como que dan conclusiones, recomendaciones, sugerencias. ¿Ya? Eso por favor, no te olvides. Ahora, cuando hablamos de cronológico, que hace rato veíamos y te explicaba, puede ser de hechos históricos o puede ser de hechos cotidianos. Hechos históricos va a haber una secuencialidad. Hechos cotidianos, una secuencialidad. Va a haber hechos iniciales y hechos finales. Va a haber un antes y un después. Lo que te mencionaba, no puedes alterar. Cuando hablamos de causalidad, presenta causa y efecto, lo que también te expliqué. Y la procedimental, una secuencia, lo que te dije, ¿no? Primero que tiene que la niñez, ahí está, pues, ¿no? Entonces, eso solamente tienes que grabar, ¿sí? Y acá hay una estructura, ¿no? Dice, yo lo voy a hablar, no lo voy a escribir, pero tú ya lo escribe. Todo ejercicio de plan de redacción está constituido ¿por qué? Por un título. Acá tienes que escribir eso, ¿ya? No sé si me permita, pero a ver, vamos a ver. Un título. Ya, por un título. Ya sé qué voy a hacer. Mejor. A ver, vamos a coger de acá y vamos a... Listo, tú sabes. ¿No? Todo que está por un título. Y 4, 5, ¿qué cosa? Eso se va a llamar. Puede ser. Algunos lo llaman de una forma, otros de otra forma. ¿Ya? Acá no va a ir un título, pues acá va a ir alternativas. ¿Ya? Son alternativas. ¿Ya? Vas a ver alternativas. ¿Ya? Van a ser alternativas. Pueden ser... Ahora, acá es alternativas. O también en algunos casos le dicen así, mira, te voy a poner para que no te hagas problema. Acá pueden ser oraciones u frases. También se ponen frases. Hay algunos que son frases. ¿Ya? Oraciones u frases referidos a él. ¿A quién? A él, al título. Que se encuentran acá sí, en una alternativa y cuyos posibles se encuentran en las... No, entonces acá vamos a poner las alternativas. Vamos a poner nuestras alternativas, de las cuales solo una es correcta, ¿no? Ahora, referidos a él, que se encuentran donde dispersas. Bueno, acá es dispersas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos ejemplo, para poner en marcha un automóvil, 1, 2, 3, 4, 5. Te puede presentar así, o en algunos vas a ver que viene en números romanos. Entonces, el orden no importa. Ahora, no es que, profesor, ya está enumerado, no. Está enumerado, pero acá lo que nos interesa es el contenido del texto. Ya vamos a ver. Dejé de pisar el embrague y el título para poner en marcha un automóvil. Dejé de pisar el embrague y pisé más fuerte el acelerador. Introduzca la llave en el interruptor de encendido. Colóquese en el asiento del conductor. Abra la puerta del carro, ponga los cambios en primera, pise embrague y acelere a la vez. Pregunto, ¿cuál debe ir primero? ¿Cuál de todas las 5 oraciones? Muy bien. A ver, vamos a dejar que piensen. Muy bien. A ver, un minutito te doy para que pienses. A ver, yo sé que tú puedes. Ya, para que te des cuenta. Un poco piénsalo esto. Ya, me interesa.
¿Ya? ¿Pensaste? Listo, entonces, ¿cuál será el orden? Perfecto, vamos a empezar por la 4, porque primero tienes que abra la puerta del carro, claro. De ahí vamos a ir a donde? A la 3, colóquese en el asiento del conductor. De ahí vamos a introducir la llave en el interruptor y de ahí vamos a poner los cambios en primera, pise el embrague y el acelerador. Deje de pisar el embrague y pise más fuerte el acelerador. Entonces ya sabes qué respuesta es, ¿no? Si has prestado atención. Criterios de ordenación. Criterio de general. Establece que el orden del texto debe empezar y concluir con la información. Acá, mira, te voy a poner un detalle. ¿Ya? Dice, establece que el orden del texto debe empezar por un antes y concluir con la información después. ¿Ya? Acá es antes y después. ¿Por qué? Porque es cronológico, pues, de ordenación. O inicio y final, ¿no? Como quieras. No debe haber un inicio y un final, pues, ¿no? Final. Claro que sí, mi estimado. Muy bien. Ahora, inmigración interna del país. Título. 4 nos dan acá. Dice... Abandono de las áreas rurales como consecuencia de la expansión del fenómeno subversivo. Diversas causas que fomentan el abandono del campo. Incremento de la población de origen puneño en Arequipa a causa de las conclusiones de Sendero Luminoso en Puno. El fenómeno migratorio interno predominó de la dirección campo-ciudad frente a la ciudad-campo. Perfecto, te voy a dar igual un minuto y un poquito más para que pienses y sepas cuál es el orden. ¿Ah? ¿Cuál es el orden? Muy bien. Bien, la respuesta ¿cuál sería? El orden sería así. El fenómeno migratorio interno
de la dirección campo-ciudad frente a la ciudad-campo. De ahí vamos a diversas causas que fomentan el abandono del campo. Y la 1, ¿no? Abandono de las áreas rurales como consecuencia de la expansión del fenómeno subversivo. Y 3. Listo, yo sé que tú eres un campeón. Y has respondido de esa forma. Acá tenemos criterio de cronología. Plantea que el texto debe ordenarse según la cronología natural de los acontecimientos en línea ¿del qué? Claro, del orden, ¿no? Generalmente empezando por el pasado y culminando en el futuro. Semblanza de Luis de Góngora. Estudia en Salamanca y su fama de poeta se divulga rápidamente. 2. Se adhiere al movimiento literario denominado culteranismo. Entre sus obras culteranas publica Soledades y La Galatea, las cuales lo consagran. Córdoba lo ve nacer con el nombre de Luis de Góngora y Argote y pronto siente vocación religiosa. Perfecto, te voy a dar un minuto para que puedas verlo. ¿Cuál será? ¿Ya te diste cuenta? Perfecto, la respuesta será así. Córdoba lo ven nacer, ¿no? Con el nombre de Luis de Góngora y Argote y pronto siente vocación religiosa. De ahí estudia en Salamanca y su fama de poeta se divulga rápidamente. Y de ahí se adhiere al movimiento literario denominado culteranismo. Y entre sus obras culteranas publica Soledades y Galatea. Perfecto, acá tenemos algunos ejercicios, ¿sí? Tenemos algunos ejercicios. Por ejemplo, te ayudo con el primero. Tú vas a hacer el 1, de ahí el 2, te he puesto 8 nada más. 3, 4, 5, 6, 7 y por último el 8. Te ayudo con el primero o con el último como quieras, pero vamos. Viaje frustrado, título. Se descubre que porta estupefacientes y es arrestado. Recoge su tarjeta de embarque y deja sus maletas. José llega al aeropuerto portando su equipaje. Ingresa a la sala de embarque. Muy bien, ¿cuál es el orden? Piensa, piensa, piensa. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Te voy a decir. Empezamos por la 3. José llega al aeropuerto portando su equipaje. Vamos a la 2. Recoge su tarjeta de embarque y deja sus maletas. 4. Ingresa a la sala de embarque. 1. Se descubre que porta estupefacientes y es arrestado. Muy bien. Bien, joven. Espero haya sido provechoso este tema para ti.